Bitcoin inicia el día con una caída del 5%, pero aún más importante, confirma un cambio de tendencia total en temporalidad intradiaria y queda a pocas horas de confirmarlo también en temporalidad diaria, lo que se traduciría en caídas mayores. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, explicaré en qué nos tenemos que fijar desde ya y comentaré si Bitcoin puede seguir cayendo y hasta dónde puede llegar a caer. Bueno, vamos a empezar haciendo un repaso de lo que comentamos durante el vídeo de ayer, simplemente para utilizarlo de antesala a todo lo que iremos analizando en el vídeo de hoy, ya que quiero tratar diferentes puntos, como por ejemplo si Bitcoin va a seguir cayendo, hasta dónde puede seguir cayendo Bitcoin y sobre todo, y como punto más importante, en qué nos tenemos que focalizar para ir un poco analizando y, entre comillas, prediciendo si Bitcoin va a tomar una dirección o si Bitcoin, por el contrario, va a tomar otra. Y ayer hacíamos foco en esta zona de aquí, en los 66.800, y hablábamos que mientras el precio de Bitcoin se mantuviera por encima de esta estructura, seguíamos formando esta estructura de impulso, pullback y continuación, o incluso, ¿por qué no?, de hombro, cabeza, hombro, un hombro, cabeza, hombro invertido. Independientemente de ello, hacíamos bueno esta especie de desaceleración en forma de cuña, el giro, el impulso, el pullback y la continuación para ver cómo reaccionábamos en estos niveles de aquí. Pero el hecho de perder la zona, de perder los 66.800, no solo nos enviaba directamente a la zona anterior, a los 64.500, sino que dejaba el gráfico intradiario haciéndole jaque al gráfico diario, ya que quedábamos a muy pocas horas de confirmar un cambio de tendencia mayor en esta temporalidad que pudiera afectar directamente al gráfico diario. Y esto simplemente porque dentro de una tendencia bajista, tú lo que haces es constantemente atacar los mínimos anteriores y evidentemente los rompes. ¿Por qué los rompes? Porque estás en tendencia bajista. Lo opuesto sucede con una tendencia alcista. Por eso pudimos entender que el hecho de perder esta zona importante en gráfico de 4 horas nos enviaba directamente a la siguiente zona, porque la tendencia en 4 horas es claramente de máximos decrecientes y, como podemos comprobar, de mínimos decrecientes. Ahora analizaremos un poco más estos mínimos, porque hay cosas que comentar y no todo es lo que parece, lo iremos viendo durante los próximos minutos, pero es muy importante, y voy a hacer hincapié en ello, en que nos focalicemos en la fractalidad. ¿Por qué es tan importante el concepto de fractalidad? Pues porque no es lo mismo dentro de un movimiento impulsivo, vamos a irnos para aquí, para que no haya nada, no es lo mismo dentro de un movimiento impulsivo, tú te impulsas, hacer un pullback así, formar una corrección así, esto es un pullback dentro de un movimiento impulsivo, que hacer una corrección así. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es 4 horas cambio de tendencia, estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes y gráfico diario pullback. Simplemente el gráfico diario ha subido y está cayendo. Esto es un pullback. Pero en el momento en el que ocurran ciertas cosas que estamos viendo ya en 4 horas, lo que ocurrirá es que este cambio de tendencia en 4 horas afectará directamente al gráfico diario. Y el gráfico diario hará esto de aquí. La misma estructura que está formando el gráfico ahora de 4 horas. ¿Y qué pasará con el gráfico semanal? Que ahora mismo simplemente está desacelerando dentro de cualquier movimiento natural en un movimiento impulsivo o en un movimiento correctivo, desaceleración, pero en el momento en el que el gráfico diario, por los cambios técnicos del gráfico de 4 horas, empiece a hacer esto, que es lo que ahora está haciendo el gráfico de 4 horas, tendremos una evolución. Y lo que hasta ahora era gráfico de 4 horas, gráfico diario, ahora será gráfico diario, gráfico semanal. Oye, ¿y por qué esto es tan importante? Hombre, es tan importante porque en base a darte cuenta del pullback y el cambio de tendencia que están afectando a cada una de las temporalidades, puedes predecir y anticipar la magnitud de ese movimiento. Si simplemente estamos haciendo un pullback en gráfico diario, el precio llegará sobre los niveles en los que estamos ya o incluso puede caer un poquito más y seguirá subiendo. Del mismo modo que lo hizo aquí, lo hizo aquí, lo hizo aquí, lo hizo aquí y lo ha hecho tantas veces.
Si hay alteraciones técnicas que van más allá de ese gráfico de 4 horas, que es el único gráfico en el que ahora mismo hay esas alteraciones, lo que ocurrirá es que el gráfico diario entrará en una tendencia más bajista y esto adquirirá una tonalidad de tendencia bajista a corto plazo en gráfico diario y pullback en gráfico semanal. Gráfico, el semanal, que ahora mismo simplemente está formando una desaceleración. Igual que en cualquier movimiento a la baja hay ciertos periodos de desaceleración sin que eso implique un pullback, ahora en un movimiento al alza estamos formando una desaceleración sin que eso tenga que implicar un pullback. Ya veremos, a raíz de este análisis y de los días venideros, si esto puede alterarse o no. Entonces, ¿qué está pasando en gráfico de 4 horas? Porque estamos viendo un fenómeno muy interesante y es que sí, el precio está cayendo, pero ¿cómo está cayendo? Ayer hablamos de esta estructura de cuña, esta estructura de canal, estructura de desaceleración, pero es que seguimos dentro de la misma tesitura. Vamos a fijarnos qué está pasando si medimos el porcentaje de caída entre los mínimos. Tenemos ahí un porcentaje de caída, tenemos ahí otro porcentaje de caída. Vamos a marcar por aquí otro porcentaje de caída. Simplemente lo que estoy marcando es lo que está cayendo el precio desde el máximo hasta el mínimo, ¿eh? O sea, desde un mínimo hasta el siguiente mínimo. Y nos vamos a dar cuenta que hay un patrón bastante claro y es que cada vez la diferencia entre los mínimos es más justa. Y empezamos cayendo un 4,22%, pasamos a caer un 2,93%, pasamos a caer un 1,50%, pasamos a caer un 1,43% y en este caso, dependiendo de cómo pongas, claro, al final lo estoy haciendo un poco a ojo, pero la estructura es esta, volvemos a caer un 1,40, 1,45%. Quiero decir, dentro de una tendencia bajista, como es el caso, no vas cada vez ajustando más los mínimos. Lo que vas haciendo es caer con fuerza y pues hay una separación aleatoria entre los mínimos, pero no hay un patrón que se repite en 1, 2, 3, 4 y 5 mínimos, donde como más avanzas en esos mínimos, más estrecho o menos espacio hay entre esos niveles. Y es justamente lo que estamos viendo ahora. Y esto es algo que tenemos que tener presente, porque sí, luego puede venir un movimiento bajista, pueden venir noticias, hablaremos de las noticias que vienen esta semana, que son noticias importantísimas, puede pasar lo que sea, pero eso no lo podemos controlar. Lo que sí que podemos controlar es el darnos cuenta de que cada vez hay menos espacio entre estos mínimos. Y esto es un aspecto positivo dentro de la negatividad de este cambio de tendencia. ¿Tendrá una afectación directa? Pues sinceramente no tengo ni idea y me da igual, porque además este mínimo no se ha confirmado aún. Yo he tomado el último mínimo, pero ahora el precio durante estas siguientes horas puede caer y confirma un mínimo decreciente más grande aún y deshace toda esta estructura. Vale, podría ser, pero lo que tenemos ahora mismo es esto. Independientemente de ello, ¿qué tiene que pasar para que cambie la tendencia diaria? ¿Qué tiene que pasar para que, dentro de todo lo que estamos comentando, dentro de todo lo que hemos dicho, haya un cambio de tendencia diaria, que es lo único que nos podría afectar? Porque en 4 horas ya tenemos el cambio de tendencia y en gráfico semanal no habrá pullback hasta que no haya cambio de tendencia en gráfico diario. Eso es así. Entonces, todo pasa por entender qué tiene que ocurrir para que haya ese cambio de tendencia diaria, que ponga en jaque el gráfico semanal y permita, entre comillas, que se forme un pullback mayor o que se forme un pullback en gráfico semanal. Pues es bien sencillo y todo pasa porque nos introduzcamos en esta zona de aquí, entre los 60.000 y los 63.000 aproximadamente. Ya la dibujamos durante el vídeo de ayer, ya hablamos un poco por encima durante el vídeo de ayer, pero esta zona de aquí implican los últimos mínimos en gráfico diario. Con lo que para que haya un cambio de tendencia en gráfico diario, lo que tenemos que hacer es no solo atacar esta zona de aquí, sino que claramente romperla. Entonces, ¿qué es lo que habremos conseguido? En el momento en el que el gráfico diario llegue a romper esta estructura de aquí, esta zona que el mínimo exacto es los 60.300, significará lo mismo que cuando en gráfico de 4 horas rompimos esta zona de aquí, confirmando
una estructura y un cambio de tendencia. Será literalmente lo mismo. Pero para que suceda eso tienen que ocurrir más cosas antes y todo pasa por este mínimo en gráfico intradiario, en este mínimo en gráfico de 4 horas, porque es la zona. Ya hemos confirmado la ruptura del mínimo anterior del que estuvimos hablando en el vídeo de ayer, ya lo hemos confirmado porque el precio ha roto, ha cerrado y ha confirmado con esta vela de 4 horas, pero estamos ahora en las mismas con este mínimo de aquí, con el mínimo de los 64.500 aproximadamente. Tenemos que romper, cerrar y confirmar. ¿Hemos roto? Sí. ¿Hemos cerrado? No. Volvemos a empezar. ¿Estamos rompiendo ahora? Sí. ¿Hemos cerrado? No. Quedan, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, 3 horas y 42 minutos para que se pueda formar un cierre, bueno, para que se forme el cierre de esta vela de 4 horas y entonces sea susceptible este movimiento de cerrar por debajo. Pero es muy importante que te focalices en eso, en darte cuenta y en analizar muy bien esta vela de 4 horas, porque es la que te va a indicar si cerramos por debajo del nivel de soporte, del mínimo anterior. Hemos roto. Si cerramos, ¿qué tenemos que esperar? A que haya la tercera confirmación, que es la continuación. Así que la vela siguiente de 4 horas, la que empieza a las 13:00 UTC más 1, dependiendo del uso horario donde vivas, ocurrirá y podría llegar a confirmar esta ruptura. En el momento en el que confirmamos esta ruptura, ya nos focalizamos en los siguientes niveles y son los niveles diarios, los que hemos estado comentando hasta ahora. No que el precio llegue a 58.000, pero sí la realidad será que el cambio de tendencia en 4 horas es tan grande que podemos entrar ya claramente en la zona esta comprendida entre los 60.300 y los 63.800. Pero todo depende exactamente de esta vela de 4 horas y de la siguiente vela de 4 horas. La estructura es claramente bajista, el cambio de tendencia es completo, simplemente tenemos que verificar si el mínimo termina siendo esta zona que he marcado como mínimo, porque es el último mínimo que nos da, si es un mínimo mayor, si es un mínimo menor, qué pasa con esta vela y un poco lo que hemos ido comentando. A partir de aquí, ¿hasta dónde puede caer Bitcoin si confirma ese cambio de tendencia en gráfico diario? Pues bien, volvemos a este índice que es el índice de días desde que el precio, en este caso de Bitcoin, ha caído un X%. Y el punto clave es el 30%. Llevamos semanas, hacía ya tiempo que no lo comentábamos, pero hemos analizado mucho este índice y simplemente nos marca el número de días que han pasado desde la última caída de, en este caso, un 30% en Bitcoin. Llevamos ya 496 días sin que se forme esa caída del 30%. La última vez que estuvimos tanto tiempo sin caer fue en mayo del año 2021, ya habiendo finalizado prácticamente el bull run y llegamos a caer 429 días sin formar esa caída. Creo y considero de verdad que en el momento en el que se forme una caída mayor de lo que estamos viendo, porque ahora ya está la gente medio alterada y la realidad es que Bitcoin ha caído un 13%, no ha caído ni la mitad de lo que representaría ese 30%, pero creo que en el momento en el que venga un movimiento bajista mayor, como los que las personas que hemos vivido varios bull runs conocemos, el precio no caerá solo un 30%, creo que caerá más. Y lo creo simplemente, y no solo por las subidas en las que hemos estado, sino porque aquí ha estado entrando mucha gente a raíz de la aprobación de los ETFs, a raíz de ver que Bitcoin se comporta mejor que el resto de activos, a raíz de que les empieza a sonar lo del halving, a raíz de que cierto amigo suyo que invirtió en el año 2020, invirtió tarde, ahora ya ha empezado a ganar dinero y lo ha comentado, a raíz de lo que sea, me da literalmente igual, pero hay gente que está mal acostumbrada y que se piensa que todos los días son domingo. Entonces, en el momento en el que empecemos a ver caídas como las que hemos visto decenas y decenas y decenas de veces, por ejemplo, Bitcoin, caída del 38%, Bitcoin, caída del 38%, Bitcoin, caída del 33%, Bitcoin, caída del 33%, Bitcoin, caída del 39%. Es decir, en el momento en el que empecemos a ver este tipo de caídas, debido a los malos hábitos que habrán adquirido ciertas personas muy inexpertas en el mundo de las criptomonedas y seguramente también en la inversión en general,
vamos a ver pánico y creo que no nos vamos a quedar en un 30% simplemente por esto. Entonces, ahora lo vamos alargando y como más lo alarguemos, en mi opinión será peor porque más malos hábitos tendremos detrás de esto y Bitcoin cae un 30, un 40 o incluso un 50% en 3 semanas y luego continúa y sube un 400% más. Pero creo que, como digo, debido a los malos hábitos que se están adquiriendo, no creo que vaya a ser solamente un 30% y que luego continuemos. Si nos fijamos, las caídas del 30% son relativamente habituales. Las del 50% no son demasiado habituales. Si miramos los puntos de color naranja, podremos comprobar que no hay demasiadas caídas y las caídas que se forman del 50% suelen ser en mercados bajistas. En el año 2011 tuvimos varias, en el año 2014 y 15 tuvimos varias, en el año 2018 varias y durante el último mercado bajista también. Únicamente hemos tenido caídas del 50% en mercados alcistas durante el año 2013, tuvimos aquí un par, y durante el año 2019. Aún no hemos llegado a ese punto. Ahora nos sale esta línea de color amarillo porque hemos empezado a formar ese movimiento. Pero la realidad es que el movimiento es muy pequeño. Si ponemos un 10%, pues ya veremos que hay muchas caídas del 10%. Pero bueno, como digo, lo importante, y antes de pasar a comentar la parte final que quiero tratar, es focalizarnos en lo que he comentado de entender las diferencias entre un pullback diario, pullback semanal, pullback de 4 horas, cambios de tendencia, en entender que este gráfico de 4 horas está claramente en tendencia bajista, pese a que hay mínimos cada vez más ajustados, es algo que tenemos que monitorear, y comprender lo que está pasando ahora de ruptura, cierre y confirmación que puede afectar directamente al gráfico diario. Entonces, habiendo dicho esto, y voy muy rápidamente, la realidad es que el comportamiento de este año 2024 es cierto que está siendo inusualmente más alcista. Tenemos de fondo en línea de color azul el promedio de Bitcoin de todos los años halving, 2012, 16 y 20. Sumas y divides y te sale esto. Y podemos comprobar que lo habitual es empezar el año mal y terminarlo bastante bien. Este año 2024 lo hemos empezado a medias y y en un periodo donde normalmente tenemos movimientos correctivos, estamos formando un gran movimiento ascendente. Es verdad que es distinto, no es habitual, pero tampoco es algo extremadamente raro. En el promedio de los últimos, bueno, de los años halving en Bitcoin, no habíamos llegado hasta el retorno de 1.65 hasta un poquito más avanzado mitad de año, día 216. Ahora llegamos a este retorno de 1.65 en el día 73, después de 2 meses y medio. Pero bueno, independientemente de ello, sí que es verdad que se parece bastante al año 2020. Si ponemos el año 2020 y el año 2024, veremos que el año 2020 como que tiró para arriba. Luego vino lo que vino y no podemos anticiparnos a ello. Sinceramente, no sabemos si va a venir, si no va a venir, porque cuando hay un cisne negro, la propia definición del cisne negro es que no puedes anticiparte al mismo. Pero bueno, independientemente de ello, es bastante parecido simplemente en cuanto a lo que ocurrió en la primera fase del año y fijaros qué es lo que ocurrió luego en el año 2020. Obvio, no podemos hablar de que va a ocurrir algo similar, por lo que he dicho, pero como podemos ver, si ponemos encima de la mesa también el promedio, es bastante más similar este año 2024, que es la línea continua plateada, dorada, es más similar a la línea discontinua, año 2020, que a la línea de color azul, promedio. Pero bueno, independientemente de esto, esta semana vamos a tener datos muy importantes. Concretamente mañana miércoles vamos a tener tipos de interés en Estados Unidos, las proyecciones económicas del FOM, vamos a tener las actas del FOM y luego vamos a tener la rueda de prensa de Jerome Powell. Los 3 primeros datos los tendremos a las 7 p.m. UTC más 1 y el siguiente a las 7:30 p.m. UTC más 1. La realidad es que aquí no va a haber nada. Se espera que se mantengan y al 99% se mantendrán, pero en todo lo demás sí que puede haber alguna sorpresa. Es cierto que no es que haya cambiado en exceso la situación económica, pero ya tuvimos cambios, por ejemplo,
En el desempleo venía de un 3,7% y el último dato esperaba también un 3,7%, se esperaba que se mantuviera plano y lo que ocurrió es que se tornó en un 3,9%. Fue una sorpresa realmente negativa el último dato de desempleo. Ya sabéis que como más desempleo, más recesión, hablando mal, no vamos a entrar en ello y ya hemos hecho varios vídeos específicos del desempleo explicando por qué el desempleo está siendo sólido. No es que haya gente que se quede en el paro porque quiere, que se quede en el paro de forma esporádica o de forma temporal, sino que son despidos y que como más avanzas en la edad de la población, más paro hay y hay mucho trabajo nuevo para gente joven, seguramente por mejores condiciones en cuanto a, pues el empresario le paga menos y ya está. Pero bueno, independientemente de ello, el desempleo ya salió más raro y también salió más rara la inflación. El IPC venía de un 3,1, se esperaba que se mantuviera en el 3,1 y se levantó hasta el 3,2. Importante tener eso presente porque estamos viendo un freno en esta inflación y Jerome Powell y la Fed, el FOMC, etcétera, etcétera, lo único que quieren es bajar la inflación al 2%. Pero claro, tienen que bajarla sin perjudicar a la economía tanto como para que entremos en recesión, que son estas franjas que estamos viendo. Entonces, ¿por qué va a ser interesante el miércoles? Porque veremos qué opina Jerome Powell, qué opina la Fed, qué opina el FOMC de que estos datos de inflación y estos datos de desempleo hayan salido peor de lo esperado, ya que tanto la inflación como el desempleo son dos datos económicos que tienen muy en cuenta a la hora de mantener, reducir o incrementar los tipos de interés. Pero bueno, independientemente de ello, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.